A esta hora empieza a entenderse de verdad la luz que tiene este espacio, ¿verdad? Porque a esta hora empieza a ser más horizontal la entrada de la luz natural y se mezcla con esta capa tan delicada de luz artificial que tenemos. En este momento se puede empezar a ver lo que estamos buscando, ¿no? Que es, de alguna manera, mezclar lo natural con un artificio, con una delicadeza en lo tecnológico, pero siempre dentro de una sensación absolutamente natural. La primera exigencia para eso era tener una luminaria con la misma longitud que la fachada. Me llamo Ignacio Valero, soy diseñador de iluminación y nuestro estudio es Arquilum. Lo que teníamos era un reto muy particular. La iluminación del Pórtico de la Gloria tiene que llegar en la dirección en la que se iluminan las esculturas. Sin embargo, en el momento en el que se construye la portada barroca se eliminan las puertas románicas, con lo cual la aproximación de los visitantes se hace desde la parte trasera. Entonces es absolutamente imprescindible iluminar con la máxima precisión para que no salga nada de luz fuera de las esculturas y no genere deslumbramiento al resto de los visitantes de la catedral. Nosotros no vemos esto como una colección de 104 proyectores, lo vemos como una única luminaria continua que permite trasladar la idea de una luz sensiblemente horizontal. Lo que hicimos fue determinar cuál era la luz que necesitaba cada una de las figuras. Cada una de las figuras para nosotros es una obra de arte maestra en sí misma. Y eso nos dio un briefing en términos de luz que era un briefing muy exigente. Teníamos ángulos muy pequeños, lentes elípticas, distancias enormes, dimensiones de luminarias mínimas. Bueno, pues todo eso llevó a un briefing verdaderamente exigente. OEM ha sido un socio tecnológico en esta solución verdaderamente clave. Cuando nosotros llegamos, teníamos en la primera lista, creo que eran como 9 ópticas elípticas diferentes, unos ángulos de apertura que el más pequeño era 2 y el más amplio era 8, y además con ópticas elípticas y con unas dimensiones de proyector que no podían pasar de 20 milímetros para trabajar a 9 metros. Bueno, era un planteamiento imposible. Entonces, simplemente que te digan, bueno, vamos a sentarnos a estudiarlo y luego haberlo podido resolver, pues ha sido muy importante. El verdadero desafío es la naturalidad, es decir, que la capa de luz que ponemos durante el día sea compatible con la luz natural durante el momento del atardecer y que ya en la noche siga apareciendo natural, que traslada la idea de que ha quedado un resto de aquella luz natural capturada de alguna manera en las esculturas. Y el desarrollo tecnológico tan exigente que esta naturalidad lleva, probablemente ese es el mayor desafío y el mayor aprendizaje. Es que estos proyectos son absolutamente singulares, entonces no hay otro Pórtico de la Gloria. Tú tienes que escuchar lo que te está diciendo el proyecto, ¿vale? Y tienes que coger la información que te va dando, y de toda esa información sale una solución natural. Bueno, pues esa solución natural con ese proceso de diseño siempre es única.